Soy Cristóbal Ruiz, soy profesor de aquí de la Facultad de Educación de la Universidad de Málaga y soy padre también de Javi y de Nacho, y en esa doble vertiente de ese profesor y de ese padre, pues ahí ando preocupado y ocupado en el ámbito de la educación, en el mundo de la educación. Mi inicio en la educación fueron desde hace ya muchos años, cuando era niño, y fueron gracias a mi tía Pilar. Mi tía Pilar, que era maestra en un pueblito chiquito de aquí de Málaga, en Alaurín el Grande, pues ella era maestra de educación infantil, y yo pues iba de vez en cuando allí a la escuela de mi tía, y me quedaba fascinado de verla, y ahí me enamoré de la profesión de ser maestra y del hacer, y de cómo mi tía Pilar pues generaba ambientes de aprendizaje, cómo disfrutaban los niños aprendiendo. Y eso fue lo que a mí me enganchó al mundo de la educación. Y entonces pues decidí hacer educación infantil, me metí en magisterio de educación infantil, pero luego la vida me llevó por otros lados, porque cuando acabé la carrera pues comencé a trabajar en la educación de adultos. Nada más terminé, yo estudié psicología de 0 a 6, didáctica de 0 a 6, pero mi primer trabajo fue con personas adultas, y en este caso con jóvenes, con chavales de barriadas desfavorecidas, de aquí de Málaga, muy desfavorecidas, y con chavales que habían sido expulsados del sistema educativo, que habían abandonado el sistema escolar y que buscaban en la educación una nueva manera de construir sus vidas. Y eso me cambió la vida y me hizo encontrarme con los márgenes. Y desde entonces pues mi vida ha ido alrededor de la pedagogía social. Ellos, sin querer, también hicieron que yo saliera del ámbito de la educación escolar, y desde entonces pues me metí en el ámbito de la educación social y de la pedagogía social, en el ámbito de los jóvenes, de los chavales, de las chicas y los chicos que están en situación desfavorecida, y ahí es donde me dedico a investigar. Ahí estoy. Bueno, en los años de hacer los estudios de doctorado, pues bueno, nos juntamos una serie de gente, coincidimos una serie de gente estudiando, haciendo los cursos de doctorado y posteriormente las tesis, que más allá de lo que íbamos aprendiendo, o mejor dicho, desde lo que íbamos aprendiendo en los cursos de doctorado, después nosotros por nuestra cuenta íbamos gestionando pues, una serie de inquietudes, de debate, íbamos haciendo lecturas, íbamos haciendo trabajo, que de alguna manera nos íbamos como ayudando, acompañando mutuamente en esos aprendizajes, ¿no? Creamos una revista que después no fuimos capaces de darle continuidad, ¿no? Una revista Barbecho de reflexión socioeducativa, que fue una revista que el propio proceso de construir la revista fue en sí un proceso muy educativo, ¿no? Tuvimos posibilidad de entrevistar a gente muy interesante dentro del ámbito nacional e internacional de la pedagogía, y fue un movimiento súper interesante el que creamos desde ahí. Después de ahí pues surgieron distintas investigaciones. Algunos de nosotros de ese grupo después nos quedamos aquí en la universidad trabajando, y bueno, digamos que fueron unos años de formación muy intensos. Yo empecé aquí en la universidad investigando en el ámbito de la pedagogía social, y tuve la enorme suerte de empezar con José Manuel Esteve. Él fue mi director de tesis, y con él empecé a dar clases aquí en la universidad. Y él siempre nos decía una cosa que a mí siempre se me quedó grabada, ¿no? Que todos los niños necesitaban de la educación, pero nosotros, como grupo de investigación,
nos teníamos que volcar con esos chavales que más lo necesitaban, ¿no? Y entonces ahí empezaron mis inicios, ahí me formé con José Manuel y con un equipo de profesores de aquí, de la facultad, con los que aprendí cosas súper importantes, del departamento de didáctica, del departamento de teoría, de muchos departamentos. Y después aprendí con un grupo de clase excepcional, con unos compañeros excepcionales tanto en pedagogía como en el doctorado. Y ahí sembraron un montón de inquietudes y un montón de inquietudes compartidas. Ahí, sí. Toda mi trayectoria de investigación al final ha sido ahí, en el ámbito de la pedagogía social y en el ámbito de los márgenes. Ha habido distintas cosas en mi vida que siempre me han llevado a ir un poco a los márgenes, ¿no? El encontrarme en los estudios de doctorado con gente similar que tenía también preocupación por los márgenes. Para mí muy importante siempre ha sido mi padre, que mi padre ha sido una persona con un compromiso social y un compromiso ético muy marcado. Mi madre, que siempre está muy preocupada por el tacto pedagógico, aunque ella no lo llame así, pero ella lo ha vivido así. Entonces para mí han sido claves importantes para focalizar mi trayectoria personal y mi trayectoria académica en el ámbito de los grupos más desfavorecidos. Mi experiencia al margen de la universidad, el pertenecer a comunidades de base, para mí la teología de liberación, Pablo Freire, algunos elementos que han sido como muy sustanciales a la hora de situarme en el mundo y de tener una posición en el mundo y en la sociedad. Y entonces, como os decía, pues enganché con el grupo de investigación de José Manuel, estuvimos desarrollando distintos proyectos en el ámbito de la inmigración y ahí me he ido desarrollando. Es otra vía importante en la que me he desarrollado también con jóvenes, en este caso con jóvenes gitanos de una barriada muy desfavorecida de aquí de Málaga, que también me ha marcado mucho personalmente a nivel de trayectoria, y el barrio de Los Asperones. Para el que no es de Málaga, es un barrio que está en la parte de atrás de Málaga. No es la Málaga de Picasso, no es la Málaga de Antonio Banderas, no es la Málaga de los museos, y es ese barrio que digamos que está oculto y que físicamente está en la parte de atrás de Málaga. Y es un barrio de chabolas, donde nacen, crecen niños de hace 35 años y es un barrio que todavía se mantiene en Málaga y que está muy cerquita del campus universitario. De hecho, linda con el campus universitario, somos vecinos, y ahí hay un contraste entre lo que es la Málaga tecnológica, la Málaga de la universidad, y después la Málaga, digamos, pues desfavorecida, la Málaga que está al margen. Y ahí, pues, en los principios yo empecé, porque cuando era joven, era un chaval, pues era voluntario allí en el barrio, y después, conforme fui creciendo, fui unificando lo que era mi trayectoria vital de voluntario, de persona voluntaria allí en el barrio, con el hecho de investigar y de preocuparme desde mi profesión, pues qué podía hacer allí. Y allí hemos estado desarrollando distintas investigaciones. Y entre los chavales migrantes y los chavales de Asperones, pues han dado mi vida, casi toda mi trayectoria profesional, porque en los 20 y tantos años que llevo en la universidad siempre me he dedicado a estos dos colectivos, y de ello he aprendido cosas extraordinarias. Quizás lo que yo he aprendido con ellos, desde el punto de vista del investigador, es la importancia de estar con la gente, y quizás es lo que más me preocupa día a día en mi tarea como investigador, es decir, no perder no el contacto con la realidad, ¿no?, sino que es algo más. Sería como no perder el contacto con la gente, con lo que la gente siente y con lo que la gente vive y con lo que los niños viven, ¿no? Y para mí, lo que ellos me han enseñado
es la importancia de hacer una investigación que tenga sentido común, una investigación que sea de sentido común. Cuando hablamos de sentido común, que algo tenga sentido común, decimos algo que tenga lógica, de alguna cosa que tenga lógica. Y el sentido común adquiere lógica porque hay dos personas o hay tres personas que sienten algo parecido y lo ponen en común. Y ese es el sentido común. Y para mí la importancia de la investigación radica ahí, en hacer investigaciones que tengan sentido común, que se hagan desde el sentido común. Y el sentido común no solamente es lo que se siente, no es lo que sentimos y ponemos en común, sino que el sentido común nos habla de la orientación, es decir, de lo que buscamos, del sentido que queremos darle a las cosas. Y cuando ese sentido es compartido, aparte de ser investigaciones más democráticas, son investigaciones que adquieren mayor peso, porque no es algo que se te ocurra a ti, o no es algo que defines tú, o no es algo que construyes tú desde la universidad, sino que es algo que construimos juntos. Y eso es lo que me han enseñado a mí los chavales del barrio. Los chavales del barrio en ese sentido me han educado y me han ayudado, bueno, a mí, no solamente a mí, porque cuando hablo en individual yo no entiendo la investigación como algo individual, sino que lo hacemos en grupo, ¿no? Nos han ayudado al grupo a pensarnos de otra manera, a situarnos de otra manera en la investigación. En la investigación, bajo mi humilde punto de vista, tenemos el riesgo de hacer un ejercicio de poder y de control sobre el otro, ¿no? Y el conocimiento tiene ese riesgo desde mi punto de vista, ¿no? Que definamos al otro, que digamos cómo es su realidad y que lo hagamos con nuestros lenguajes, con los lenguajes científicos, con los lenguajes de la academia, que es cierto que definen, que especifican ciertas cosas, pero que se pierden en otras muchas cosas. Te pondré un ejemplo. Hay algo que sale de manera muy recurrente, que ha salido muy recurrente en las investigaciones que he hecho con chavales tanto migrantes como con los chavales de allí del barrio de Asperone, y es que cuando charlas con ellos te dicen algo similar a esto: como vivir aquí es como un círculo vicioso, es como estar en una rotonda sin salida, es como estar en una jaula esta de los hámsters dando vueltecitas. En definitiva, siempre hablan de la dificultad de encontrar una salida. Y eso habla mucho de la exclusión, pero también habla de otra situación vital, porque te dicen que estar como el hámster dando vueltas en la jaula, de estar dando vueltas en la rotonda, por lo tanto te están diciendo que no están parados, te están diciendo que están activos, que están haciendo cosas, pero que a pesar de su actividad siguen estando excluidos, ¿no? Siguen estando atrapados. Desde el mundo de lo profesional o de lo académico pensamos que las personas están paradas, que las personas no tienen recursos, que las personas no tienen habilidades y las personas están activas, están no solamente activas sino proactivas, pero lo que nos dicen cuando escuchamos realmente sus expresiones es que están atrapadas y que no tienen salida. Hay otra palabra a propósito de esto de no tener salida, de los círculos, que utilizan mucho los chavales, ¿no? Que nos dicen: Cristóbal, es que no tenemos oportunidades. Es que, y la palabra clave es oportunidad, ¿no? No tenemos oportunidades, necesitamos que nos den oportunidades. Yo busco una oportunidad. Lo conjugan con diferentes verbos, pero siempre la misma palabra es oportunidad. Le dimos vueltas y vueltas a esto y dijimos: ¿por qué utilizan tanto la palabra oportunidad? Por ejemplo, los chavales migrantes, ¿no? Total, nos fuimos a la etimología de la palabra oportunidad. Y la palabra oportunidad es súper interesante, porque la palabra oportunidad en su etimología viene de oportus, que es estar frente al puerto. Lo utilizaban los navegantes de la época clásica, cuando estaban perdidos en una tempestad y de repente veían un faro y se encontraban frente al puerto. Y el estar frente al puerto era una salida a la tempestad.
Era súper interesante y se nos puso la piel de gallina cuando leímos este significado de la etimología y veíamos que lo estaban diciendo los chavales que venían en una patera y que buscan en Europa un puerto, una salida. Y lo mismo hacen los chavales del barrio, buscan una salida. Cuando buscan una salida, buscar una salida es ir derecho a una salida. Entonces, lo que están reclamando con la oportunidad los chavales es el derecho a una salida. El derecho a una salida que es lo contrario a estar metido en el círculo sin salida. Escuchar a la gente, al final, escuchar los lenguajes de la gente, escuchar que una oportunidad no es que piden la caridad o piden una dádiva o que piden la beneficencia, sino lo que piden es el derecho a tener una salida. Escuchar al final las palabras de la gente nos enseña mucho. Nos enseña mucho y es súper educativo porque nos lleva al lenguaje de sus realidades. Un lenguaje que al mismo tiempo va más allá de lo técnico, de las soluciones técnicas, de las realidades que tú puedes definir de una manera con un lenguaje científico. Voy a poner un ejemplo que utilizamos mucho en el ámbito de la educación social y la pedagogía social en contextos de exclusión. Hablamos de factores de riesgo. Cuando definimos la situación de la exclusión de los chicos decimos tal factor de riesgo, el que sea, ¿no? El desempleo, la falta de vivienda, la falta de recursos económicos, la falta de la que sea, ¿no? Distintos factores de riesgo. Los chavales no hablan nunca de factores de riesgo. No te dicen, Cristóbal, yo tengo este factor de riesgo. Nunca te dicen eso. Los chavales, ¿de qué nos hablan? Hay un chaval que yo le he dicho ya en varias ocasiones, que lo cuento mucho en clase porque para mí fue tremendamente revelador, ¿no? Que nos hablaba de que él tenía muros. Dice, yo tengo muros, en mi barrio hay muchos muros. Está el muro de la educación, está el muro de la vivienda, está el muro del desempleo, está el muro de la droga, tengo muchos muros. Y lo que yo no puedo es ir a derribar un muro sin armas, porque si voy a derribar ese muro sin armas, le voy a pegar un puñetazo, me voy a desangrar dándole un puñetazo. ¿Qué es lo que te decía el chaval? El chaval te está hablando de cosas súper interesantes. Primero te dice un muro. ¿Y un muro qué es? Un muro es algo que no te deja ver lo que hay detrás. Por lo tanto, te habla de exclusión. Pero también te dice que al no dejarte ver lo que hay detrás, te quita los sueños, te quita las expectativas. Con lo cual, te habla de algo más. Te habla de restar expectativas y te habla de por qué una persona se paraliza. Porque una persona que no ve más allá, es difícil que se movilice. Pero una persona, además, como nos dijo él, que ve un muro y le va a dar un puñetazo y se va a desangrar, ¿qué es lo que te está hablando? Que el muro produce dolor. Cuando nosotros hablamos de factores de riesgo, el factor de riesgo no define la realidad dolor. El muro sí define la realidad dolor. Por eso nos parece que los lenguajes que utiliza la gente captan una parte de la realidad que desde el lenguaje científico no podemos o no somos capaces de descifrar. Por ejemplo, la variable dolor o, por ejemplo, la variable miedo. Es decir, no voy contra el muro porque me da miedo. No voy contra el muro porque me puedo hacer daño. Entonces hay variables que están ahí que forman parte de la realidad, de lo cotidiano, los chicos. A nosotros es una suerte poderlos escuchar y poderlos conocer. Esto que os estaba comentando tiene que ver mucho, ¿no? Nuestra trayectoria o mi trayectoria con muchos compañeros del grupo de investigación ha estado muy ligada a la investigación cualitativa, con la que hemos intentado aprender o comprender mejor el valor que la gente le da a la realidad o a ciertas realidades, ¿no? Pero últimamente
Estamos en un proyecto de investigación y poco a poco las conversaciones que hemos tenido, las investigaciones que hemos hecho con estos chavales, nos han llevado a entender que el lenguaje de los chavales tiene mucho que decirnos, ¿no? Y una última investigación en la que nos hemos embarcado con la Fundación de Estudios FOESA en Madrid es una investigación sobre metáforas, ¿no? Sobre las metáforas que utilizan los chavales. Y es porque creemos que las metáforas tienen un poder muy revelador, ¿no? Las metáforas, como ya decía Riquet, como decía Derrida, es un puente que puede conectar dos mundos y que no tiene que ver mucho con el lenguaje científico. El lenguaje científico suele tender a cerrar por su propia definición, por su propia riqueza también, pero el lenguaje metafórico suele abrir, porque conecta con significados que al ser interpretables de distintas maneras y ser comunes, ser como espacios comunes, te da pie a conectar distintos mundos, ¿no? Y después la metáfora, otra cualidad que tiene es que te permite descubrir mundos y significados que van más allá de las propias palabras, ¿no? De hecho, la palabra metáfora significa eso, metáforas, ¿no? Ir más allá de las palabras, ¿no? Y eso es lo que buscamos con esta investigación, conocer más allá de lo que nos dicen las palabras y buscar puentes, ¿no? Y ahí conecto con la idea de márgenes, ¿no? Los márgenes es un sitio súper interesante sobre lo que construirnos, porque los márgenes, de hecho vuestra revista se llama Márgenes, ¿no? El margen es el sitio que nos guía, ¿no? Es el sitio que nos guía para empezar a escribir, ¿no? En un blog, en una libreta, el margen es desde el que nos escribimos, ¿no? Pero el margen lo podemos conjugar con distintas preposiciones, ¿no? Podemos estar en los márgenes, podemos estar desde los márgenes, podemos estar con los márgenes, podemos estar en distintas situaciones, ¿no? Alrededor de los márgenes. A mí me parece que una sociedad se tiene que construir desde los márgenes, ¿no? Y la metáfora está en el puzzle, ¿no? Los puzzles los construimos, se empieza a construir un puzzle desde los márgenes, porque los márgenes nos guían y nos centran en cuáles son los espacios que debemos ir construyendo y cómo debemos ir construyendo las piezas. Los márgenes, la metáfora como herramienta de investigación es súper interesante también, al igual que los márgenes, porque nos descentra a nosotros, a nosotras como investigadores, nos descentra porque nos obliga a resituarnos en otro espacio que no es el de nuestras herramientas habituales de la investigación, de las técnicas cuantitativas o de las técnicas cualitativas. Nos obliga a buscarnos otras herramientas, otros lenguajes, otros mundos, en definitiva otros mundos. Y eso es la aventura de investigar. La aventura de investigar es adentrarte en una realidad que es desconocida, buscar maneras, en definitiva, para encontrarte con el otro y con lo otro. Es decir, con la otra persona y con los otros espacios, con los otros contextos, con las otras comunidades en las que podemos aprender algo, porque al final la investigación educativa es eso, aprender de la novedad, de lo nuevo, de lo que desconocemos. Y a nosotros la metáfora nos está haciendo el descentrarnos, ¿no? Nos está obligando a salirnos de nuestro espacio habitual, de nuestra zona de confort académica y descentrarnos. Pero es que eso es una explosión de alegría, una explosión de aprendizaje. Poder investigar con otras personas, que esa sería la otra clave, porque estamos intentando hacer investigaciones con chavales, ¿no? Los chavales del barrio de Asperones, por ejemplo, están teniendo conversaciones con otros chavales y las están grabando. No quiero decir la palabra entrevista porque podría ser otra cosa, ¿vale? Pero están analizando su realidad
y lo estamos haciendo conjuntamente. Y ahí es súper educativo, porque los chavales aprenden cosas y nosotros nos estamos viendo obligados a utilizar otras herramientas, otros lenguajes, y estamos aprendiendo cosas súper interesantes. Yo a nivel personal digo, a mí los márgenes me están educando. Esa es, digamos, mi reflexión o por lo que me siento afortunado de estar ahí compartiendo ese espacio. Para mí la docencia es, os lo decía al principio, ¿no? Yo empecé aquí en la universidad, yo empecé en el mundo de la educación porque me enamoré de la profesión de ser maestra y a través de mi tía, ¿no? Y para mí ser maestro lo es todo. Después he tenido aquí grandes maestros y empecé a ser profesor en la universidad con un gran maestro como fue José Manuel Esteve, y ahí con él, ayudando en la asignatura que él daba, me inicié en todos estos años de docencia, ¿no? Y he tenido momentos súper educativos, ¿no? Desde las relaciones con los alumnos en mis inicios, cuando era más joven, pues esa relación que era casi de iguales con la gente que estaba estudiando. Después, cuando fui avanzando en la investigación, iba aprendiendo cosas y le iba llevando a la docencia, a las clases. Han sido momentos de vivirlos como un disfrute. Para mí la docencia hay como 2 o 3 claves hoy en día, después de casi 23, 24 años de docencia en la universidad. Hay 3 o 4 claves que para mí son hoy en día importantes. Por un lado, analizar y aprender de la realidad con los otros, ¿no? Para mí, un espacio de clase es un espacio en el que aprendes con otros, ¿no? Aprendes con otros en el sentido más amplio, ¿no? En este aprender con otros, para mí, por ejemplo, es vital aprender desde la experiencia de los chavales que participan en las investigaciones nuestras, ¿no? Entonces, en ese sentido, trabajar desde la biografía de los chicos, leer la biografía de los chicos, compartirla, repensar, pues esto que os decía antes, ¿no? Que os comentaba antes, ¿no? Si un chico en su biografía dice que para él la educación es un muro, ¿qué nos dice a nosotros eso como futuros maestros y maestras? Y hay una cosa muy curiosa, que es que cuando leemos eso que dice este chaval del barrio y lo leemos en clase, pensamos, ¿no? ¿Para cuántos de nosotros la educación alguna vez ha sido un muro? Y casi todo el mundo levanta la mano. Eso es una reflexión súper interesante, que nosotros como profesionales de la educación pensemos y repensemos en clase cómo podemos hacer que la educación, que debiera ser todo lo contrario, debiera ser un trampolín, debiera ser un apoyo, debiera ser un elemento de emancipación de la persona, haya momentos que se convierta en un muro. ¿Qué hacemos, no? Entonces, pues construir, por ejemplo, desde esa biografía, desde esas experiencias, nos da herramientas para repensar cosas. Después hay otro segundo elemento, el aprender desde proyectos de aprendizaje y servicio, ¿no? El utilizar esta metodología, a mí personalmente, me parece tremendamente educativo para todos los que participamos, tanto para la gente que está en clase, como para la gente de la comunidad o las comunidades con las que enganchamos esos proyectos, como para mí como docente. Es decir, aprender desde las realidades cotidianas, desde las necesidades, desde las potencialidades que tienen las comunidades en el ámbito mío de la pedagogía social, ¿no? Y darle respuesta, analizar las problemáticas y hacerlo conjuntamente, todo eso requiere un proceso de aprendizaje de competencia súper potente. Y después hay una tercera cosa que es una preocupación mía personal, a nivel pedagógico, a nivel social, que es la importancia de aprender lento y con sentido. El que las clases sean un espacio, las asignaturas sean un espacio en el que podamos darnos tiempo. Cada vez
cada vez lo veo más de manera más intensa en los jóvenes. Llego a clase y veo jóvenes estresados. Voy a clase y veo jóvenes angustiados, veo jóvenes saturados. Y creo que esto es una realidad de nuestro tiempo. Y hacer de las clases un espacio donde de alguna manera se pueda aprender sin bulla, se puede aprender sin saturación, eso no es sinónimo de hacer clases light. Significa aprender con sentido, aprender lento. Yo me voy a los pucheros que hacía mi abuela paterna, que era de Fuengirola, y yo recuerdo cada vez que iba a Fuengirola y tomaba los pucheros de mi abuela, cuando ya llevaba a media mañana a su casa ya se olía el puchero y había horas y horas y horas. Después el puchero estaba delicioso porque había sido cocinado a fuego lento. Yo creo que los aprendizajes valiosos que podemos generar en nuestros alumnos se deben cocer a fuego lento. Y sé que eso es difícil, porque es difícil escapar a la vorágine de la rapidez, a la vorágine de las exigencias de la sociedad, pero creo que es súper importante tener tiempo para aprender, porque el elemento tiempo es clave en todos los aprendizajes. Si volvemos a nuestras historias más personales, las cosas que son valiosas han requerido tiempo que las aprendamos. Requieren tiempo, requieren un poco de confianza y requieren un clima en el que no haya tensión, sino que haya tranquilidad, y creo que eso es importante. Y esa preocupación que la tengo en el día a día de mi docencia, creo que es algo que está muy extendido y me preocupa en los jóvenes, pero me preocupa también en los niños. Creo que el ritmo de sociedad en el que nos embarcamos, el afán por ser productivos de los adultos, sin querer se lo estamos trasladando a los niños. Y en nuestro afán de ser productivos, de ser rápidos, también lo trasladamos a la educación. Y en la escuela y en la pedagogía social, en la educación social, sin querer nos estamos contagiando un poco de eso, y me preocupa, porque no solamente ya porque genera infelicidad, porque genera estrés, porque genera saturación, no solamente por eso, sino por lo que se queda al margen, y por quienes se quedan al margen. Y no debiera ser así tampoco en el mundo de la educación. Me preocupa eso, y entonces para mí eso es importante en las clases, tener un clima de tranquilidad. Bueno, después con respecto a retos de la educación social, yo creo que la educación social tiene muchos retos, porque vivimos una sociedad con mucho riesgo social, con mucha vulnerabilidad social, con mucha potencialidad también, porque la educación social en ese sentido no solamente es un ámbito de la pedagogía para el ámbito de la exclusión o de la marginación, sino que también la pedagogía social, la educación social es para todas y para todos. El desarrollo comunitario, el desarrollo de la educación permanente de adultos, pero quizás como gran reto que creo que tiene la educación social es intentar construirse desde lo que fueron sus orígenes, ¿no? Que fue el compromiso social, la construcción de una nueva profesión que nacía desde el seno de la comunidad, de los movimientos comunitarios, de la sociedad civil en definitiva. La educación social tiene el riesgo de convertirse en una profesión que al final, sin quererlo, esté orientada al control social. La educación social no puede ser una herramienta de control, de dominio del otro, y tiene ese riesgo, porque la educación social surge precisamente de lo contrario, surge del compromiso social, del encuentro con el otro, de la necesidad del cuidado del otro. Y si se convierte en una herramienta de control del otro, está perdiendo, a mi humilde modo de ver, su sentido. Y hay algunos indicios que pudieran llevarnos a pensar eso. Hay algunas palabras y herramientas en la profesión
que nos pueden hacer pensar eso. Por ejemplo, el uso de la palabra usuarios, beneficiarios, en las que sitúan al otro en una posición de inferioridad y al educador en una situación de superioridad, es decir, en una desigualdad. Y qué paradoja que una profesión que trate de subvertir la desigualdad lo haga utilizando relaciones desiguales u otras herramientas como pueden ser herramientas de castigo, de sanción. Creo que la educación social tenemos ese gran reto, construirnos como profesión con toda la rigurosidad, con todas las herramientas posibles para la transformación de la sociedad, para el empoderamiento de la gente, pero sin caer en ser una herramienta del sistema. Una persona que es referente y que todo educador y educadora social debería leer es a Enrique Martínez Reguera. Para mí, Enrique, ha sido y es un referente en lo que es la educación y no solamente lo es por sus ideas, porque también él es filósofo y es pedagogo, no solamente por sus ideas, sino también por su forma de estar y de ser con los chavales. Cualquiera de sus libros, Cachorro de nadie, De tanta rabia, tanto cariño, cualquiera de sus libros que son numerosísimos, cualquiera creo que es súper interesante y han sido libros que han transformado mi manera de ser y pensar la educación social y de ser y estar en la universidad. Para terminar, daros las gracias por esta oportunidad de charlar con vosotras, con vosotros y nada, y daros la enhorabuena por la iniciativa que habéis tenido, por crear la revista, por mantenerla, por el título de la revista, que el título ya posiciona, el estar en los márgenes, ¿no? Y el escribir desde los márgenes es importante, ¿no? Y que haya una revista aquí en la Facultad de Educación de Málaga, ¿no? que se sitúe ahí y que sitúe el interés educativo desde ahí, me parece súper importante. Daros la enhorabuena, daros las gracias, porque al final hay muchas tareas que se hacen en el ámbito académico y no todas, ¿no? tienen el mismo esfuerzo ni la misma dedicación, y esta tarea en concreto que habéis emprendido con la revista, ¿no? y que ya lleva su tiempo, pues encomiable también por la perseverancia que estáis teniendo, porque iniciar, ¿no? es fácil. Nosotros iniciamos un pequeño proyectito de revistas que después no fuimos capaces de darle continuidad. Vosotros lo estáis dando. Que siga así, porque seguro que va a dar frutos muy interesantes. La revista va a seguir dando frutos muy interesantes.